Va saliendo con el balón Dufar. Dufar para el equipo celeste. Ahora Chapo Martínez. A la derecha para Paniagua. Se la lleva Paniagua. Y más adelantado espera Tomás Rojas. Y va Rojas. Rojas para Resistencia. Rojas con la pelota. Rojas en diagonal. Rojas que va por la derecha. Lanza el centro. Cabezazo. ¡Gol! Martínez. ¡Gol! Martínez dentro del área chica, solo de cabeza define. Muy buena jugada de Rojas por la zona derecha. Lanza el centro, pelota al segundo palo. Martínez estaba dentro del área chica, no lo marcaba nadie. Cabezazo adentro y a festejar. Primer gol de Resistencia en Dos Bocas. Quiere seguir en lo más alto del torneo Apertura. Martínez de cabeza y el primero. Resistencia 1, Guaraní 0. R800. Iván Almeida. Bueno, la verdad que parecía tan fácil todo. Rojas agarró la pelota en mitad de cancha y desde mitad de cancha corrió prácticamente 30 a 40 metros con pelota dominada. Nadie de Guaraní salió a cortar la trayectoria de Rojas, que levantó la cabeza, puso el centro. Puso el centro, perdón Fede, y ahí apareció Diego Martínez totalmente solo en el medio de los dos centrales de Guaraní, metiendo el cabezazo para el 1-0 del partido. El primero de Resi. A los 8 minutos de esta primera etapa. En 20 segundos va a terminar el primer tiempo. Ariel Benítez el servicio moral. Hugo Benítez para Vareiro. Vareiro de cabeza la bajó para Zamudio. Y va Guaraní por el empate con Zamudio. Lanza el centro, el segundo palo. Cabezazo de Ortiz. Le pega a Vareiro al arco. ¡Gol! Vareiro. ¡Gol! De Guaraní. Guaraní. Vareiro empata el partido. Jugada desde la zona derecha. Pelota lanzada por Benítez. La baja Ortiz y define Vareiro. Remate junto al poste derecho de Ruan dos Santos. Empata el indio, que marca su primer gol en el torneo y que ahora tendrá mucho tiempo por delante para buscar su primera victoria en la Apertura. Vareiro y el empate del aurinegro. Guaraní 1, Resistencia 1. R800. Iván Almeida. Y en la última jugada del partido, increíble, en la última jugada del partido, una pelota metida al palo a la zona derecha, aparece Zamudio, que levanta la cabeza, un centro pasado a la zona izquierda del área de Ruan. La pelota termina siendo bajada por Ortiz, que aparece en esa zona, y ahí aparece Sergio Vareiro. Ojalá este sea el inicio del encuentro de este jugador que, llegado un momento deslumbró en el fútbol paraguayo, necesita de los goles, necesita de encontrarse, necesita de la confianza, de lo que significa el gol para estos delanteros, y de esa manera Guaraní encuentra el empate del partido en un momento donde Resistencia estaba sintiendo realmente el partido físicamente, con la salida de Dufar. Todavía Araujo no había tocado el balón, con cierta molestia González adentro del arco, y eso lo aprovechó muy bien Guaraní. El empate del indio. A los 50 minutos de esta primera etapa. Lateral finalmente Paniagua y el servicio Manuel. Paniagua y la pelota que va contra el área rival Martínez y el centro Araujo. Entró Alonso, remata al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Resistencia. Llega el segundo del equipo del barrio, Ricardo Brugada. Pelota jugada por Paniagua desde un lateral, ejecutado desde la zona derecha. Entró Alonso, sacó el remate. Palacios estaba dentro de la área chica. Creo que la pelota se desvía en el defensor de Guaraní. Va adentro. Alonso, si no me equivoco, el último en tocar en el equipo celeste, que grita el gol con su puñado de hinchas, presente en uno de los sectores del Rogelio Silvino Olivieres. Desde la Chacarita hasta la elite del fútbol paraguayo, lo gana Resistencia y sigue en la punta de la Apertura. Resistencia 2, Guaraní 1. R800.
Iván Almeida. Y de esos goles que te duelen ni muchísimo. De un lateral, Paniagua en la zona izquierda del equipo de Guaraní. Lanza un lateral adentro del área del equipo de Guaraní. Nadie, pero absolutamente nadie fue a marcar a Diego Martínez, que estaba solo, parado dentro del área de Guaraní. Salta al delantero, peina la pelota, cruza toda el área del arco de Davis Basket. Ahí aparece Wildo Alonso con mucha velocidad, que vuelve a meter la pelota dentro del área en el afán de rechazar el central de Guaraní o de cubrir una pelota que iba directamente a los pies de Palacios para empujar a hacer el gol desde la zona donde estamos. Parece que es autogol del central de Guaraní, y de esa manera más absurda terminan haciéndole el gol a un equipo de Guaraní ni bien iniciado de este segundo tiempo. El segundo de Reci. A los 2 minutos de esta segunda etapa. Tiro de esquina para Guaraní. Desde el costado izquierdo va a levantar esa pelota Brian Ayala. Con 10 va a defender esta pelota. Resistencia Ayala y el centro, el segundo palo, cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, Guaraní, Guaraní. Empata el partido el equipo legendario. El centro desde el costado izquierdo de Brian Ayala. Pelota que va al segundo palo. Cabezazo cruzado y adentro. Lo empata el legendario. Lo empata Guaraní. Lo buscó de tantas maneras hasta que llega de cabeza. El gol de la paridad marcado por Zamudio. Es Alejandro Zamudio. De cabeza Zamudio. Pelota cruzado. Adentro va, nada que hacer para Ruan dos Santos. Segundo empate del Indio por Zamudio. Guaraní 2, Resistencia 2. R800. Iván Almeida. Sí, un buen centro de Ayala desde la zona derecha del equipo de Resistencia. A pierna cambiada, un centro que fue de adentro para afuera. Iba cruzando hombres dentro del área, de allá del fondo venía atropellando Zamudio. Zamudio que salta, le gana en las alturas al central Brizuela, termina conectando la pelota. Ruan no salió nunca con sus 2 metros. La pelota se mete al palo derecho del arquero brasilero de Resistencia. El empate del Indio. A los 19 minutos de esta segunda etapa. Va Josué Ayala. Ahora sí autoriza el árbitro. Va Josué, remata al arco. La pelota pega en la barrera. Insiste José Colmán. Colmán para Guaraní. Colmán con la pelota. Hacia la izquierda. Colmán para Ayala. Ayala y el centro. Va al remate. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. 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 Apuró el Indio. Lo empató y ahora pasa al frente en este partido que se le hizo muy difícil, en este partido en el que estuvo 2 veces abajo en el marcador. El centro de Brian Ayala y aparece Julio González, el defensor. Anticipa en el primer palo, le da un toque sutil y la manda adentro. Nada pudo hacer Ruan. Tercero del legendario en este partidazo. Lo perdía desde el comienzo del segundo tiempo. Lo empató Zamudio y ahora González marca el tercero. Guaraní va camino a su primera victoria en el torneo Apertura. Estuvo abajo 2 veces, ahora está arriba. González y el tercero. Guaraní 3, Resistencia 2. R800. Iván Almeida. Y Guaraní estaba decidido realmente. Empezó a meter gente a zona ofensiva, tomó el riesgo Juguero de hacer una línea de 3 sin carrileros. Línea de 3, 4 volantes, 3 en punta. Esa inclusión de Josué Colmán por la zona izquierda fue muy importante en los últimos minutos. Recibió José nuevamente por la zona derecha del equipo de Resistencia. Zona izquierda ofensiva del equipo de Guaraní. Recibió la pelota. Ahí enfrente lo tenía a Rojas y a Paniagua, y sumado lo tenía a Diego Martínez también ubicado en esa zona. Amagó que iba a hacer la diagonal. Josué terminó metiendo una pelota a profundidad a la zona izquierda. Y aparece Ayala nuevamente, metiendo una pelota dentro del área. ¿Y quién aparece ahí? González. Nuevamente González para empujar esa pelota al palo derecho de Ruan, que no pudo hacer nada. Y de esa manera nuevamente
alimentando el área con mucha gente metida en zona ofensiva. Guaraní en este segundo tiempo da vuelta al marcador, se desinfló Resistencia, que no había creado mucho durante el partido, sino que había sido muy certero. Un equipo ordenado, un equipo fuerte, peligroso, pero en estos momentos está siendo totalmente superado por el rendimiento de Guaraní en zona ofensiva. 1, 2, 3, el tercero del Indio. A los 24 minutos de esta segunda etapa. Vivimos, sentimos, apertura 2022, ataca Resistencia. Ronaldo Martínez dentro del área, le pega a Ronaldo. ¡Gol! ¡Gol! De Resistencia. Empata el partido el equipo del barrio Ricardo Brugada. Martínez recibió sobre la derecha dentro del área de manera solitaria. Lanzó hacia el medio y allí estaba Rodrigo Ruiz Díaz. Define Ruiz Díaz, quien ingresó en la etapa complementaria. Empata el equipo dirigido por el Tiburón Torres, que mantiene el invicto del torneo Apertura, que seguirá momentáneamente en lo más alto de la tabla de posiciones. El asistidor fue Ronaldo Martínez, el definidor Rodrigo Ruiz Díaz. Empate de un partidazo en Dos Bocas. Resistencia 3, Guaraní 3. La Unión R800. Iván Almeida. Y llega Resistencia al empate. Una pelota que inició su salida por la zona izquierda. Ahí viene una pelota cruzada que cambia totalmente la dirección de la jugada. Aparece Ronaldo Martínez por la zona derecha, ya en el fondo del área, en la zona izquierda del equipo de Guaraní. Recibe la pelota, gana algunos metros, gana la posición, se mete adentro del área y saca un bombazo. Un buscapié de aquellos peligrosos para los centrales al momento de rechazar. Pero ahí quien aparece, aparece Rodrigo Ruiz Díaz, el ex Sol de América, que termina empujando la pelota para que de esa manera Resistencia, que sintió el tercer gol de Guaraní, se animó a ser más ofensivo, adelantó las líneas y consiguió el empate. El empate de Resi. A los 40 minutos de esta segunda etapa.